La infosura es una enfermedad de la dermis unguial que se caracteriza por los cambios de posición de la falange adentro del casco y que van a traer como consecuencia cambios en la forma del estuche córneo, ¿sí? O dismorfismo del pie. Si tuviéramos que definirla, podríamos decir que es una pododermitis aséptica y difusa de curso variable, ya que puede ir de sobreagudo a crónico, caracterizada por fenómenos tóxicos, vasculares, inflamatorios y protrombóticos que van a generar la ruptura del engranaje dérmico-epidérmico, llevando esto al cambio de posición de la falange adentro del casco y finalmente el dismorfismo del pie. Si hacemos un análisis de esta definición, va a quedar muy claro cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Como cualquier enfermedad, va a tener causas predisponentes y causas determinantes. Las causas que la predisponen son la especie, no solamente los ungulados infosuran, sino también los biungulados, es decir, el equino y los asnales singulares por un lado y los bovinos, ovinos y caprinos por el otro. La raza se asocia a razas de tamaño corporal grande con cascos chicos, como es el caso del cuarto de milla. El exceso de peso corporal es un poco relacionado con lo que dijimos antes, un peso que tiene que ser sostenido por cascos que no están en condiciones de soportar ese peso, es decir, mucho peso en un casco chico también va a predisponer a la enfermedad. La época del año es muy común en primavera que ocurra esta enfermedad por el rebrote de las pasturas, tanto de gramíneas como de leguminosas. Las gramíneas porque tienen alta concentración de un hidrato de carbono muy soluble, que es el fructán, y las leguminosas porque aumentan la cantidad de fitoestrógenos. Sean unas o sean las otras, van a favorecer a la ocurrencia de la enfermedad. Y también está documentado que los caballos con cascos de mala calidad, es decir, cascos resecos, quebradizos, que no tienen un cuidado adecuado, van a poder desarrollar con más frecuencia, ¿sí?, la enfermedad. ¿Cuáles son las causas que la determinan? Las causas tóxico-alimentarias representan el 55% de los caballos que se infosuran. La sobrecarga de hidratos de carbono, ya sea avena, maíz, cebada, va a poder desarrollar esta enfermedad, como vamos a ver después. Causas infecciosas, un 13%, donde quedan incluidas las endometritis y metritis secundarias a retenciones de placenta, diarreas por salmonela, enterocolitis por Escherichia y salmonela, o por cualquier otra causa que pueda generar un cuadro endotóxico o de alta temperatura, como pueden ser incluso la adenitis y la influenza. Causas mecánico-traumáticas, un 8%. Acá se relaciona a que la enfermedad ocurre porque el miembro que queda cargando el peso por trastornos en la irrigación sanguínea termina desarrollando la enfermedad. Por eso, como vimos en la clase del miembro anterior, es muy importante siempre dar soporte de peso, aunque sea en bajo porcentaje, a un miembro que ha sufrido una lesión importante. Supongamos, este animal tiene a lo mejor una fractura de codo y tiene su mano en bola, con esa incapacidad de extender el dedo. Hay que buscar la forma de que cargue algo de peso, porque el miembro contralateral sano, por el exceso de carga de peso, se va a terminar infosurando. En menos de un 3% se asocia a la administración de fármacos, sobre todo se asocia a la acetonía de triamcinolona. En realidad no es por el uso del corticoide en sí mismo, sino la administración de corticoides en caballos que estén predispuestos a desarrollar la enfermedad por alguna razón, como es el caso de los caballos que sufren síndrome metabólico, ¿sí? Acá tenemos el caso, ¿sí? Causas hormonales, caballos que están sufriendo síndrome metabólico. En estos caballos, los que suelen tener síndrome metabólico o síndrome de Cushing, lo que ocurre es que
hay los receptores de insulina que se encuentran en las láminas del casco, ¿sí? Precisamente por tener una hiperinsulinemia, estos pacientes van a aumentar la producción de óxido nítrico sintetasa. Hay un aumento de la producción de óxido nítrico, esto produce una vasodilatación a nivel de los vasos del engranaje laminar y hay un aumento en la absorción de glucosa produciendo una citotoxicidad dependiente de la glucosa, ¿sí? Una glucotoxicidad. La consecuencia entonces es la ruptura del engranaje dérmico-epidérmico en estos pacientes. Bueno, entonces, si los caballos con síndrome metabólico, con síndrome de Cushing, como tienen esa hiperinsulinemia, la administración de corticoides actuaría como gatillo para que ocurra la enfermedad a nivel de la lámina. Ahora, si nosotros sumamos estos porcentajes, vamos a ver que hay aproximadamente un 20% de causas desconocidas y eso es nuestro verdadero desafío clínico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay caballos donde no tenemos ni factores predisponentes ni determinantes y sin embargo a la noche o a la tarde entraron al box normales y a la mañana ya han desarrollado la enfermedad con incapacidad de caminar o incluso de mantenerse en pie. Por eso es que este es nuestro verdadero desafío clínico, ¿sí? Poder llegar a establecer las causas que hasta ahora son desconocidas para el desarrollo de la enfermedad. Como hablamos en la definición, lo primero que había era fenómenos tóxicos. ¿Cuáles son los fenómenos tóxicos? Esta es la fisiopatología de cómo se desarrolla la enfermedad que desarrolló el doctor Chris Pollitt en su centro de investigación de la infosura en la Universidad de Queensland, Australia. Él desarrolló un modelo experimental generando una sobrecarga de hidratos de carbono en el intestino y esto, ¿qué provocaba? La proliferación a nivel del ciego de un microorganismo que es el Streptococcus bovis. Este Streptococcus bovis produce una exotoxina, la cual va a estimular a las metaloproteinasas que se encuentran en la membrana basal del engranaje dérmico-epidérmico. Todos sabemos que todo epitelio está apoyado en una membrana basal que lo vincula con el tejido dérmico. Precisamente el casco, cuando hablamos de fracturas de uña, vimos que tanto la cutícula como los túbulos crecen desde el surco perióplico y el surco coronario, pero las laminillas crecen en forma transversal a partir de la membrana basal. Tiene que haber una degradación controlada de laminillas para que el casco pueda ir creciendo de proximal a distal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos una activación masiva de metaloproteinasas, que son las que van a degradar la membrana basal, se va a producir el fenómeno de ruptura del engranaje dérmico-epidérmico, es decir, se degrada el engranaje dérmico-epidérmico y ocurre esto, ¿sí? Acá vemos esta tinción de hematoxilina y eosina, donde lo rojo es el corion, lo celeste es el tejido epidérmico, es decir, el casco, como en un caballo sano están perfectamente unidos y en un caballo que ha sufrido la enfermedad se han separado totalmente. Este es el fenómeno por el cual el doctor Chris Pollitt puede explicar la activación de metaloproteinasas por la sobrecarga de hidratos de carbono. Los caballos con cólico, ¿qué es lo que ocurre? Hay una mortandad de bacterias importante, hay proliferación de flora sacarolítica, muere la flora celulolítica, esto lleva a que la mortandad bacteriana libere endo y exotoxinas que actúan primero a nivel de la mucosa intestinal absorbiéndose, alterando la permeabilidad, se absorben a circulación y de ahí se distribuyen por el organismo. Uno de los órganos blancos va a ser precisamente la activación de metaloproteinasa en la membrana basal del engranaje dérmico-epidérmico. También lo pueden ser las metaloproteinasas que están en el hígado, ¿sí? Porque de hecho el hígado también sufre un daño importante
disminuyendo su capacidad de detoxificación, es decir, no solamente se activan las metaloproteinasas del casco, sino a nivel de otros órganos también, pero los signos clínicos de la enfermedad se desarrollan básicamente en el casco. El mismo análisis podemos hacer en el caso de una endometritis por una retención de placenta. Ese endometrio queda totalmente permeable a la absorción de toxinas, ¿sí?, que se producen precisamente en la endometritis, y esto va a generar una fisiopatología similar. Incluso en los caballos con temperaturas muy altas, como una adenitis, ¿sí?, con una temperatura muy alta, lo que suele ocurrir es que el propio cuadro febril produce un cuadro de endotoxemia y terminan desarrollando esta enfermedad. Como vemos, es una fisiopatología bastante compleja, ¿sí? También habíamos hablado de la fisiopatología en los caballos con síndrome metabólico, estos caballos que tienen la redistribución grasa alterada, con depósito graso en la crinera, en la región lumbar caudal, en la región glútea. ¿Qué ocurre? Estos caballos tienen un estado de hiperinsulinemia, como ya hablamos anteriormente, y esa hiperinsulinemia genera una glucotoxicidad y una activación de la óxido nítrico sintetasa. Todo va a generar una ruptura del engranaje dérmico-epidérmico. ¿Y por qué va a ocurrir? Fíjense que la fisiopatología es muy diferente. Por un lado, activación de metaloproteinasa, y por otro lado, por la glucotoxicidad generada por la hiperinsulinemia, ayudada por la vasodilatación generada por el aumento de la producción de óxido nítrico. Vemos que hay un montón de rutas por las cuales se puede llegar a producir la ruptura de este engranaje laminar. Inclusive cuando tenemos sustracción de peso de un miembro y sobrecarga de peso en el otro, el mecanismo es totalmente diferente. Esto hace que la carga de peso, el nudo desciende porque carga más peso. Al descender el nudo hay una menor circulación sanguínea en las arterias digitales, porque hay una compresión de los vasos sanguíneos a nivel de los sesamodios, y esto lleva a una menor irrigación de la lámina y en consecuencia una ruptura por necrosis, ¿sí? Son múltiples los mecanismos por los cuales se puede producir esto que estamos viendo, que es la ruptura del engranaje dérmico-epidérmico. Pero bueno, lo que sí está perfectamente demostrado es que dentro de las causas tóxico-alimentarias por sobrecarga de granos se produce este fenómeno. Por otro lado, hablamos de los fenómenos vasculares. Los fenómenos vasculares ocurren de la siguiente manera. La irrigación de una laminilla secundaria va a estar formada de la siguiente manera: una arteriola que entra, un lecho capilar que se abre y una vínula que sale, y un shunt arteriovenoso que conecta la arteriola con la vínula. ¿Cuál es la importancia de este shunt? Como la irrigación laminar es extremadamente grande, no todo el engranaje laminar está irrigado simultáneamente. Por demanda metabólica hay zonas que van a estar irrigadas y zonas que no. Entonces las zonas que no necesitan aporte sanguíneo, la sangre en vez de entrar al lecho capilar es derivada por este shunt arteriovenoso. Calculen que hay unos 500 de estos sistemas de irrigación, ¿sí?, con el shunt. Hay 500 unidades por centímetro cuadrado de lámina dérmico-epidérmica. Entonces, si todo eso estuviera irrigado simultáneamente, ¿sí?, tendríamos un encharcamiento de sangre en el casco. Ahora bien, ¿qué pasa en un caballo que está desarrollando la infosura? Hay un aumento de la resistencia a la circulación por venoconstricción. Al producirse la venoconstricción por acción de las toxinas, también al haber vasoconstricción, en ese lugar va a haber mayor acúmulo de glóbulos blancos y plaquetas. Por lo tanto, vamos a tener activación de
la cascada de la coagulación con formación de trombos. También las vénulas son más sensibles a sustancias vasoconstrictoras como el tromboxano, la endotelina 1, la prostaglandina F2-alfa. Entonces, todos son factores que van a producir venoconstricción. Al disminuir la sección, ¿sí?, el calibre de la vénula, va a generar un aumento de la presión hidrostática a nivel capilar. Esto va a empezar a producir la transudación de líquido hacia el intersticio, con un aumento de la presión hidrostática a nivel de la arteriola. En la medida que la presión aumenta en el intersticio, va a haber un intento de compensación a la presión, derivando la sangre por el shunt arteriovenoso. Pero ¿qué ocurre? Esta apertura del shunt, de todas maneras, es ineficiente porque el fenómeno es de venoconstricción. Entonces, va a haber salida de líquido, de macromoléculas, sobre todo proteínas, como el fibrinógeno, que cuando entren en el intersticio se va a transformar en fibrina y por lo tanto se va a formar un edema importante, generando la separación de la dermis de la epidermis. Es decir, ese es el edema que va a generar que se separe el engranaje laminar. La ruptura de las metaloproteinasas lo que hizo es que pierdan la unión y el edema es lo que va a hacer que se separen. Como el fenómeno de venoconstricción perdura, llega un momento que la presión hidrostática en el intersticio es mayor a la presión adentro de los capilares y en consecuencia toda la sangre es derivada de la arteriola a la vénula y el lecho capilar pierde su funcionalidad, es decir, ya no puede ceder ni oxígeno ni nutrientes a los tejidos ni recaptar el dióxido de carbono y los detritos metabólicos. La consecuencia es que el edema que se acumula acá por la presencia de fibrinógeno se activa por el contacto con los tejidos a fibrina y ese edema se empieza a organizar y este es el momento en el cual empiezan los signos clínicos de dolor. Hasta este momento, hasta el momento que no hay edema entre las laminillas, no hay dolor. ¿Por qué? Porque el dolor se va a producir por el estímulo de las terminaciones nerviosas que hay en la dermis unguial y el estímulo va a ser por presión. Hasta que no se acumule el edema no hay presión. Por lo tanto, este es un punto muy importante a tener en cuenta porque la enfermedad es silente hasta este momento. Es decir, ya tuvimos la acción de las toxinas que han activado las metaloproteinasas, rompieron el engranaje laminar y no generaron signos clínicos. Los signos clínicos empiezan ya cuando empiezan los fenómenos vasculares de formación de edema y separación del engranaje dérmico-epidérmico. Cuando tenemos más de un 20% de ruptura del engranaje laminar, se va a producir la rotación y desplazamiento de la tercera falange. ¿Cómo es que rota la falange? Bueno, una falange adentro del casco está en una posición estable gracias al equilibrio de fuerzas, ¿sí? Tenemos una fuerza descendente, que es el peso del animal, y una fuerza opuesta, que es la contrarreacción del piso. Como la cuartilla está inclinada, no es una columna vertical, sino que está inclinada, tenemos una fuerza flexora que tracciona de la falange distal hacia arriba, dado por el tendón del flexor digital profundo, y una fuerza extensora que tracciona la tercera falange hacia adelante, ¿sí?, manteniéndolas en equilibrio, que son el tendón del extensor digital común, unido al proceso extensor, y el propio engranaje laminar. Volvemos a repetir, una fuerza descendente, que es el peso del animal, y la opuesta que la mantiene en equilibrio es la contrarreacción del piso. Una fuerza flexora, que es la tracción del flexor digital profundo, equilibrada por dos fuerzas extensoras, la tracción del extensor digital común y el propio engranaje laminar. Ahora bien, si se rompe el engranaje laminar y encima tiende a separarse por la acumulación del edema,
se pierde una de las fuerzas de equilibrio, se perdió la fuerza de unión del engranaje laminar dorsal. La consecuencia es que la tracción ejercida por el tendón del flexor digital profundo desde la cresta semilunar es mayor a la fuerza extensora de equilibrio dado por el tendón extensor digital común. El resultado es el desplazamiento hacia palmar del aspecto dorsal de la tercera falange. ¿Sí? Esto es el mecanismo de cómo rota la falange. Esto es esquemáticamente. La falange no solamente rota en el plano transversal, sino también rota en el plano frontal, que eso lo vamos a ver después. E incluso puede romperse una cantidad muy grande de engranaje laminar y la consecuencia más que la rotación es el hundimiento del casco, el hundimiento de la tercera falange en el casco. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando hablamos de la anatomía del casco que gracias al engranaje laminar la tercera falange tiene un desplazamiento vertical en el estuche córneo, es decir, cuando el caballo carga peso, la falange se desplaza distalmente y el casco se desplaza proximalmente gracias a esa forma laminar que tiene el engranaje entre la dermis y la epidermis. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los signos clínicos. En etapa aguda, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver caballos con estos signos, fíjense. Si ustedes se fijan, todos tienen una actitud postural bastante característica, que es plantado adelante y remetido de atrás. ¿Por qué? Porque el engranaje laminar está en el aspecto dorsal del pie, entonces el caballo trata de cargar el peso con los talones, que es donde no tenemos en el engranaje laminar, es decir, no tenemos unión del hueso con el casco. En la parte posterior tenemos el aparato fibroelástico. En esta etapa, lo que vamos a notar son los signos típicos de dolor: taquicardia, taquipnea, sudoración. En esta diapositiva me gusta mostrarlo así porque estos tres caballos tienen la misma actitud postural que este caballo, que es un grabado del siglo XVI. Es una enfermedad que está descrita desde hace muchísimo tiempo y que generalmente ocurría en caballos que estaban estabulados. Bien, ¿qué otros signos tenemos en la etapa aguda? El doctor Obel dio 4 grados que relacionan la actitud postural, el grado de rotación y por ende la gravedad de la enfermedad. En un grado 1, lo que hace el animal es alternar el peso de un miembro al otro, es decir, carga peso en una mano, le duele por la carga de peso, entonces cambia el apoyo a la mano contralateral. Entonces van alterando un miembro y el otro. En esta situación generalmente tenemos todo el fenómeno inflamatorio laminar y no ha llegado todavía a producirse la rotación. El grado 2 y 3 tienen la misma actitud postural: plantado adelante y remetido de atrás, es decir, trata de cargar el peso en la parte posterior del pie, tanto de las manos como de las patas. La diferencia que hay entre el grado 2 y el 3 es que en el grado 2 el caballo puede mantener la marcha por voluntad, tiene una marcha embarada, pero camina voluntariamente, y en el grado 3 se niegan a caminar. Acá ya tenemos rotación de la falange y se dice que en el grado 3 generalmente el caballo que está plantado adelante y remetido atrás sin capacidad de caminar tiene más de 10 grados de rotación. Esto es muy variable, ¿sí? Va mucho en la idiosincrasia de cada paciente, tolerancia al dolor y demás, pero es bastante orientativo a decir que un caballo que está en esta actitud postural y no camina está grave. Y finalmente tenemos el grado 4 o recumbencia. El caballo no se puede mantener parado y generalmente estos caballos tienen una rotación muy extrema, o incluso tenemos el hundimiento, se rompió tanto engranaje laminar que la falange literalmente se desplazó
distalmente adentro del estuche córneo. Entonces, miremos este video simplemente para pensar cuál es el grado de infosura. Claramente es un grado 2, es decir, está plantado adelante y remetido atrás, tiene una marcha envarada, una marcha rígida, trata de apoyar con los talones, pero todavía camina voluntariamente. Como ven, no lo están tirando, simplemente lo están guiando de un cabestro. ¿Cuáles van a ser los signos a nivel del pie, los signos locales en la infosura aguda? Vamos a tener cascos calientes, aumento del pulso digital. El pulso digital se pone fuerte y saltón en la cuartilla. Recordemos que el pulso digital en un caballo en reposo se palpa bien a nivel de la cara baxil de los sesamodios y cuesta distinguirlo a nivel de la cuartilla. En estos caballos con la enfermedad tenemos un pulso digital bien saltón a nivel de las arterias digitales entre el nudo y la banda coronaria. Dolor en la región de pinzas con la pinza de tentar, generalmente por delante del vértice de la ranilla es el lugar que más dolor tienen estos animales, y esto se debe a que es el lugar donde está haciendo presión el borde solar de la tercera falange por el cambio de posición. Y finalmente, por el cambio de posición de la falange, va a haber un hundimiento de la banda coronaria. En condiciones normales acá tenemos la almohadilla coronaria, es una elevación donde está el perioplo, y acá lo que vemos es una depresión palpable. Se hunde el dedo en la corona. Esto es porque el proceso extensor se desplazó distalmente por el cambio de posición que ha sufrido la falange adentro del pie. Entonces, repasando, en un caballo que está en fase aguda, vamos a tener los signos de dolor, taquicardia, taquipnea, sudoración. Vamos a tener desde una actitud postural de alternar el peso de una mano a la otra, pasando por plantado adelante, remetido atrás, con o sin capacidad de movilizarse por sus propios medios, hasta el decúbito permanente. Y a nivel del pie, calor, aumento del pulso digital, dolor con la pinza de tentar por delante del vértice de la ranilla y el hundimiento de la banda coronaria a nivel de la pinza. En los casos crónicos, es decir, los caballos que han podido sobrellevar esta enfermedad a lo largo del tiempo, va a ocurrir el dismorfismo del pie, es decir, cambios en la forma del estuche córneo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, que la palma, de ser cóncavo, se pone plana y luego convexa. Esto es por la presión que está sufriendo la suela de adentro hacia afuera por el cambio de posición de la tercera falange, ¿sí? Ya sea por rotación o por hundimiento. Y los seños divergentes hacia los talones. Es algo patognomónico el crecimiento del casco en forma de zapato chino, como ven esto, y este dismorfismo va a generar seños que divergen hacia los talones. Eso es porque la tasa de crecimiento en la pinza es menor que en los talones, entonces los talones van a crecer más rápido y llevan el pie hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el signo inequívoco de una infosura crónica? ¿Sí? Es el cambio en la forma del casco. El dimorfismo se caracteriza por la presencia de seños divergentes hacia los talones y desplazamiento dorsal de la muralla en forma de zapato chino. Esto es patognomónico, no hay otra enfermedad que produzca estas características. Por falta de desgaste o por falta de desvasado puede haber formación de zapato chino, pero los seños divergentes hacia los talones son exclusivamente de la infosura. Como ven, estos seños, estas líneas de crecimiento, son más anchas a nivel de los talones que a nivel de la pinza. A nivel de la pinza está más cerca y a nivel de los talones están mucho más separados. Es decir, son
ondas de crecimiento que divergen hacia los talones, precisamente porque el talón crece más que la pinza. ¿Sí? Esto es patognomónico de la enfermedad y se llama, ¿sí?, zapato chino. Acá vemos por qué se forma este zapato chino. Al rotar la falange, se separa el estuche córneo de la cara dorsal de la falange. Este espacio, que normalmente está unido por el engranaje dérmico-epidérmico, fue ocupado primero por el edema y luego por el fibrinógeno, que se transformó en fibrina, formó un coágulo y la matriz del coágulo, ¿sí?, esa fibrina acumulada ahí, actúa como andamio, como lugar de soporte para que los queratinocitos, que son las células que producen queratina, que están a nivel de la banda coronaria, pierden su patrón de crecimiento, entonces empiezan a depositar queratina sobre la fibrina. Por eso se forma este zapato chino, ¿sí? Al estar la falange cambiada de posición, esto literalmente se llama cuña córnea y es como calzar una cuña entre la falange y el casco. Eso va a dar el patrón de crecimiento del casco hacia adelante. Como decíamos, ¿sí?, fíjense por qué se llama zapato chino, porque es muy semejante el aspecto y hay dimorfismo del pie por cambio de posición de la falange, ¿sí? Bueno, estas son cuestiones étnico-culturales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Esta es una enfermedad donde el diagnóstico es básicamente clínico, no tiene muchos matices, reconociendo los signos agudos y por supuesto los crónicos, no hay duda de llegar al diagnóstico de cualquiera de las dos situaciones. Ahora bien, siempre es importante recurrir a la radiología como método complementario para establecer, ¿sí?, el cambio de posición de la falange. Entonces, la primera incidencia que se toma es la lateromedial, es decir, el perfil, y cuando hablamos de grado de rotación es este ángulo que se forma entre el aspecto dorsal del casco y el aspecto dorsal de la tercera falange. Esto tiene que ser paralelo. Entonces, cuando hablamos de 5 grados, 10 grados, 20 grados de rotación, estamos hablando de este ángulo que se forma acá, ¿sí? Pero también es importante sacar la incidencia dorsopalmar en apoyo. ¿Por qué? Porque no solamente va a cambiar de posición, como decíamos, en el plano lateral, sino también en el plano frontal. En este plano, como vemos, hay literalmente la falange se cae hacia un lado, en este caso se cae hacia medial. ¿Cómo sabemos que se ha desplazado la falange hacia el aspecto medial? Por la ubicación de los forámenes semilunares. Estos son los forámenes que comunican el canal semilunar y siempre tienen que estar paralelos al piso. Claramente de este lado está más bajo que este lado está más bajo que este. Entonces acá tenemos la línea de la banda coronaria y vemos cómo la falange se ha desplazado hacia distal del lado medial en ambos miembros. Hay otras referencias a tener en cuenta que son el espacio articular acá y acá está mucho más grande que el espacio articular aquí y aquí. Eso también son indicios secundarios, pero siempre tenemos que ver la posición de los canales semilunares, ¿sí? En cualquier caballo, por más que tenga deformaciones angulares, están paralelos al piso. Si no están paralelos es porque ha habido desplazamiento de la falange. Entonces estas son las dos incidencias a tomar. También se puede utilizar la venografía para establecer el grado de daño vascular que estamos sufriendo. Por el cambio de posición de la tercera falange, ¿qué va a ocurrir? El arco periplantar va a estar totalmente colapsado. Y recordemos que la sangre va de distal, fluye de distal a proximal, es decir, la sangre entra por el arco semilunar, se continúa por el arco periplantar, sale por los orificios de la porosidad de la tercera falange, irrigan la lámina y van a unirse al arco coronario. Por eso es que vemos irrigación en el aspecto posterior, irrigación en la corona y no vemos irrigación en la parte laminar. Esto es por el daño vascular que está sufriendo
el arco periplantar y en cierta medida también el arco terminal que entra en el canal semilunar, ¿sí? La venografía nos sirve para establecer pronóstico y también nos sirve para hacer el seguimiento de la recuperación de la irrigación. Este caballo que tiene prácticamente sin irrigación la lámina, le queda muy poquita irrigación acá, es de muy mal pronóstico, ¿sí? Y si vemos el grado de rotación no es tanto, está bastante paralelo la pared con el aspecto dorsal de la tercera falange. Pero bueno, más que nada hay un hundimiento, fíjense cómo se está perforando la suela. Este es de muy mal pronóstico. Entonces, la venografía nos sirve para establecer pronóstico y poder evaluar el grado de recuperación de la circulación en la lámina. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero vamos a hablar del tratamiento preventivo. Tenemos que buscar la manera de disminuir la absorción de toxinas. Antes de que ocurra la enfermedad, si nosotros estamos frente a factores que sabemos que pueden desencadenar la enfermedad, tenemos que tratarlos. Si tenemos un caballo que ha tenido una sobrecarga de granos, mientras estamos tratando tal vez un cólico o estamos tratando una diarrea, ¿sí? Hay que tomar las medidas preventivas para que las toxinas que se están generando en el organismo no se absorban. Entonces, en el caso de una sobrecarga de granos, podemos dar vaselina o aceite mineral por sonda nasogástrica para tapizar la mucosa intestinal y que no se absorban las toxinas. En el caso de diarrea se usa una sustancia que es el Biosponge, que es esmectite, que lo que hace es absorber las toxinas de la luz intestinal y de esa manera no se absorban, ¿sí? El Biosponge es el nombre comercial, el esmectite es el producto activo. En el caso de una retención de placenta es importante, ¿sí? Hacer la eliminación temprana de la placenta con extracción manual y luego seguir con lavajes de útero. Es decir, son situaciones que sabemos que pueden generar en la infusura y por lo tanto tenemos que anticiparnos a que se sigan absorbiendo toxinas. También es muy importante la vasoconstricción. Si nosotros logramos una vasoconstricción a nivel del pie, vamos a evitar la llegada de las toxinas para que se activen las metaloproteinasas. Entonces, una buena medida es congelar los cascos. Esto ha demostrado que se pueden tener 72 horas bajo hielo los pies sin ningún problema. Lo ideal es que el hielo llegue desde proximal de la caña, tomando todo el metapodio, tanto de las manos como de las patas. Esto es bastante difícil, pero bueno, hay formas de lograrlo. Se pueden utilizar botas de hielo, se pueden utilizar pediluvios, como estoy usando en este momento. Esta yegua es la de la retención de placenta, ¿sí? Hay que buscar la manera de tener los cascos congelados para evitar la llegada de toxinas. Es una medida fundamental, tal vez más que cualquier otra, ¿sí? Teniendo un buen enfriamiento de los pies no van a llegar las toxinas. No hay ningún riesgo, si no piensen en que los caballos se pueden pasar el invierno en Ushuaia o en Canadá sin ningún problema, ¿sí? Así que no hay que tener miedo a congelar de la mitad de la caña hacia distal. Y por último, la administración de antiendotóxicos como el flunixin a dosis antiendotóxica es 0,25 miligramos kilo cada 6 a 8 horas, recordando que la dosis antiinflamatoria es 1,1 miligramo kilo cada 24 horas, antiinflamatoria y analgésica. También se puede administrar dimetilsulfóxido diluido al 20%, que también es muy eficiente para absorber las toxinas circulantes. Como tratamiento específico no tenemos mucho para hacer. Una vez establecida la enfermedad, se maneja el dolor con antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos. Los AINES pueden ser fenilbutazona, ketoprofeno, flumixin, meglumine. Analgésicos, todos los AINES sumados a opiáceos. Hay protocolos de manejo del dolor con goteo de lidocaína
y ketamina, pero bueno, esto se usa en condiciones hospitalarias. El uso de vasodilatadores es bastante eficiente, sobre todo el uso de la pentoxifilina. La cipromacina como vasodilatador a nivel del pie está bastante cuestionada en este momento, pero bueno, todos lo usamos porque es barato y porque todos tenemos en ese momento. La pentoxifilina se administra por vía oral, es difícil de conseguir, hay que pedirla a droguerías porque las de uso humano son de baja concentración, entonces bueno, siempre recurrimos a la cipromacina como vasodilatador periférico. No, no hay que confundir la vasodilatación que buscamos en este momento con la vasoconstricción que hablamos antes. La vasoconstricción es para evitar la llegada de toxinas y la cipromacina es para vasodilatar los vasos que todavía están funcionales a nivel del pie. Ya estamos hablando del tratamiento en la enfermedad ya establecida. Aunque también se puede administrar frío en este momento, pero ya más como analgésico, ¿sí? Y como antiinflamatorio, no para evitar la llegada de toxinas. En estos casos se puede, cuando ya está establecida la enfermedad, se puede aplicar de a media hora cada 6 a 8 horas para darle una sensación de bienestar y confort al pie por el propio frío, pero no para impedir la llegada de toxinas. Y bueno, en el caso de los caballos con enfermedad de Cushing se usa el mesilato de pergolide, que actúa a nivel de la hipófisis, y en los caballos con síndrome metabólico, importante manejar la dieta, es decir, dar dietas pobres en hidratos de carbono, de fácil digestibilidad, es decir, dietas a base de proteína y mucha fibra, que tengan ejercicio físico, no generar un descenso de peso brusco en estos caballos porque los vemos gordos y con exceso de grasa, porque se puede producir un síndrome de hiperlipemia, hiperlipidemia, que puede agravarnos aún más el cuadro. Pero como vemos, no tenemos mucho manejo médico para hacer más que manejar el dolor y mejorar la irrigación sanguínea. Por eso es fundamental el tratamiento ortopédico, ¿sí? En el caso de la infosura aguda, cuando tenemos ese caballo que está con mucho dolor, lo primero que tenemos que hacer es sacar las cerraduras y minimizar las tracciones en la lámina. Estos son los dos objetivos a seguir, ¿sí? ¿Cómo vamos a disminuir la tracción en la lámina? Podemos utilizar plantillas de goma, ¿sí? Un box con mucha cama o arena mojada. A mí me gusta mucho usar la arena mojada. En un caballo con herradura, fíjense, esta es la impresión en la arena, ¿sí? Como vemos, la herradura se adapta al contorno periplantar y se clava en la lámina, es decir, todo el peso del caballo está soportado básicamente por su pared. Entonces es importante retirar la herradura para que de alguna manera la ranilla y la suela cobren función de soporte. No son estructuras de soporte, pero al tener dañada la pared tenemos que recurrir a estas estructuras para que puedan soportar algo de peso. Por eso a mí me gusta mucho, una vez retirada la herradura, pararlos en arena mojada, porque la arena mojada va a permitir que el caballo adquiera la pisada más cómoda que tiene, porque no sabemos, como vimos en las placas, no sabemos hasta no sacar las placas hacia qué lado está más o menos rotado y desplazada la falange. Entonces el caballo va a cargar el peso en la zona que menos rotación y hundimiento tenga la falange. Dicho de otra manera, va a cargar el peso en la zona que menos le duele del pie. Entonces la arena mojada se adapta perfectamente. Si no contamos con la posibilidad de un lugar con arena mojada, podemos poner al caballo unas plantillas de goma eva. Se usan las de pulgada y media para que el caballo pueda cargar el peso, ¿sí? Y adoptar categóricamente la pisada más cómoda, ¿sí? Un box con mucha cama no es lo ideal porque no tiene amortiguación, ni la viruta ni la paja de trigo tienen amortiguación, pero bueno, llegado el caso es a lo que tenemos que recurrir, tratar de darle el mayor confort posible al caballo, ¿sí? Así que recuerden, saco la herradura y lo paro en arena mojada. No voy a poder hacer muchas maniobras locales en el pie hasta no controlar el dolor. Acá tenemos, ya son plantillas comerciales de goma eva con la forma de la ranilla para dar más soporte aún
a la ranilla. Y esto es una botita que viene con estos velcro. Son muy fáciles de poner, pero el problema es que no se fabrican en la Argentina, son importadas, son difíciles de conseguir. Mientras que parar al caballo en arena mojada es mucho más sencillo. Ahora bien, cuando tenemos la posibilidad ya de herrar el caballo con una infosura aguda, tenemos que seguir los siguientes objetivos. Esto que quede claro, en un caballo con infosura aguda en fase de dolor no podemos herrarlo. Tenemos que simplemente manejar el dolor y tratar de darle la condición más cómoda a ese pie, con la arena o con la goma eva. Una vez que controlemos un poco el dolor y lo podamos herrar, vamos a perseguir los siguientes objetivos. Tenemos que dar un buen soporte posterior. Y esto lo logramos con herraduras cerradas. El soporte posterior, ¿por qué? Porque necesito usar herraduras que hagan que el caballo cargue más peso en la zona más viable del pie, que es del centro de la ranilla o 1 centímetro por detrás del vértice de la ranilla hacia los talones. Dicho de otra manera, ¿sí? Que no cargue peso en la parte donde está la tercera falange, sino donde tenemos el aparato fibroelástico. Evitar la presión en la región de pinzas, para eso las claveras se ponen en la parte posterior. Una amplia justura francesa y una amplia justura inglesa. ¿Para qué es la justura inglesa? Para facilitar la salida del paso. El caballo, al tener este biselamiento de la herradura, ¿sí?, va a iniciar cómodamente el paso, y si inicia cómodo el paso hay menos tracción del tendón flexor digital profundo. Cuanto menos tira el flexor digital profundo, ¿sí?, menos va a rotar la tercera falange. Y la justura inglesa es para que no haya presión en la suela. Estos son los objetivos, es decir, soporte posterior, que no haya presión en la suela y facilitar la salida del paso. Acá tenemos algunos modelos de herraduras que cumplen esta función. La herradura barra corazón, con un buen soporte de los talones y de la ranilla, una tabla ancha para proteger la suela y clavada en la parte posterior del pie. La herradura M es mucho mejor que la herradura barra corazón porque literalmente deja abierta la parte anterior del pie, que es donde tenemos el mayor proceso fisiopatológico de ruptura de engranaje laminar. O sea, así queda colocada. Más o menos se toma la idea de que la punta de la barra del corazón esté 1,5 centímetros por detrás del vértice de la ranilla. Y una opción es elevar los talones. Elevar los talones con una talonera genera una relajación del tendón del flexor digital profundo y va a, de alguna manera, a disminuir la tracción de este y por lo tanto va a haber menos riesgo de rotación. Esto es una maniobra de ensayo y error. Hay caballos que toleran muy bien la elevación de talones y hay caballos que se ponen más doloridos porque hay mayor carga de presión en la parte anterior del pie. Entonces es conveniente colocar la talonera solamente con el último clavo de la herradura, y si el caballo se pone cómodo la dejamos, y si se pone incómodo, bueno, la podemos retirar fácilmente. Entonces, las herraduras típicas que se usan para la infosura son la herradura barra corazón, la herradura M y la herradura elevada de talones. Una elevada de talones puede combinarse con una M o una barra de corazón. En el caso de la infosura crónica, es decir, el caballo que ya tiene zapato chino, es decir, dismorfismo del pie, vemos que hay un crecimiento totalmente anormal con los ceños y demás, lo que tenemos que buscar como objetivo es alinear el casco a la falange. Acá dice alinear la falange con el casco. A mí me gusta decir que es alinear el casco con la falange, y esto se hace con una guía radiológica. ¿Por qué? Porque una vez que la falange cambió de posición, no la podemos volver a su posición normal. Entonces no podemos alinearla con el casco. Lo que sí podemos hacer es recortar el casco de determinadas maneras para que esté en proporciones y en ubicación lo más parecido posible a un casco normal. Es decir, tenemos que
acortar la pinza y bajar los talones para que esta falange que estaba en esta posición se vuelva a poner ligeramente paralela, ¿sí?, al aspecto dorsal de la muralla y que recobre un ángulo más fisiológico, que es aproximadamente de 3 grados, la superficie solar de la tercera falange con la suela del casco. Ese es el objetivo primario. Luego tenemos que evitar la presión en la suela. Como vimos, la suela está plana o convexa, entonces se recurren a herraduras con mucha justura inglesa, una excesiva justura inglesa. Esta es una herradura que se llama boca de cántaro, que como vemos literalmente es como una palangana, que va a permitir que la suela convexa tenga lugar donde encontrarse sin sufrir presión. Y también importante dar una buena salida del pie. Esta es una herradura con excesiva justura francesa, que se llama herradura Stauber o herradura pantufla, que va a dar una buena salida al pie al iniciar el paso y de esa manera que haya menos tracción del tendón del flexor digital profundo y también menos tracción a nivel laminar en el aspecto dorsal. Entonces, el objetivo es realinear la falange. Fíjense, acá teníamos 12 grados de rotación y simplemente recortando la pinza y recortando los talones hemos logrado realinear la falange. Este es el objetivo que vamos a perseguir. Una vez que hemos logrado ese recorte, tenemos que hacer que estos caballos tengan el mayor confort posible. Y siguiendo con el objetivo primario, que es disminuir las tracciones en la lámina y redistribuir la presión al centro del pie, el doctor Chris Gregory, es un veterinario americano, diseñó esta herradura que es la herradura de madera. Yo no voy a entrar en detalles técnicos, pero fíjense que es un taco de madera en forma de copa, es decir, es más ancha arriba y más fina abajo. Esto que va en rosa es material de impresión dentaria. Entonces, de esta manera, esta cuña de madera o este taco de madera en forma de copa, sumado al material de impresión dentaria que rellena la suela, hace que el engranaje laminar no tenga tracción y las presiones entren en el centro del pie. Y esto tiene como ventaja que no es necesario clavarlo, se atornilla con estos tornillos Parker y bueno, y así queda puesto. Al que le interese, les dejo, lo buscan por YouTube o les dejo el link. Está el bricolaje de cómo se hace esto de herradura de madera. Si no, lo ponen herradura de madera en cualquier buscador y sale toda la técnica de colocación y las proporciones que hay que respetar, pero bueno, no es el objetivo de la clase esto, pero sí sepan que hay una alternativa que es la herradura de madera, ¿sí? Este fue un caso de una yegua que tenía una infosura muy importante, con una marcada rotación, perforada la suela. Fíjense que la única parte viable que tenía era los talones, un poco las barras y los talones. Todo esto es pared muerta, totalmente convexa la suela por la perforación. Entonces esta yegua lo que hicimos fue ponerle un taco de goma con esta plancha cribada. Como ven acá, esto cumple la misma función que la herradura de madera, es un taco de un material de poliuretano con la criba acá puesta. Así la colocamos sin necesidad de atornillarla y queda fijada con una venda de yeso acrílico. En el centro se lo rellena con material de impresión dental, o en este caso lo que hicimos fue rellenarlo con una silicona de alta densidad. El objetivo es darle soporte al centro del pie. Esta era de la otra mano que no estaba perforada, entonces pusimos la plancha completa. En la otra, acá como estaba perforada, usamos media plancha. El objetivo siempre es darle un buen soporte al centro del pie. Al ponerle la venda de yeso acrílico se fija y muy rápidamente podemos
solucionar el problema sin necesidad de estar clavando, porque clavar es sinónimo de agredir a la pared que está dolorida por un lado y muchas veces no tenemos literalmente una resistencia córnea suficiente para clavar. Entonces esto es lo que hacemos nosotros tomando como modelo inicial la herradura de madera del doctor Chris Gregory. Como tratamientos quirúrgicos se puede hacer el surco coronario, es este surco profundo que hacemos inmediatamente 1 centímetro por debajo de la banda coronaria. El objetivo tiene un doble objetivo. En fase aguda es descomprimir la pared a nivel del arco coronario vascular para garantizar una mejor circulación sanguínea, y en fase crónica, como es este caso, fíjense cómo ya tiene seños, es dar un patrón de crecimiento a la pared. Si pueden ver, acá tenemos la pared vieja y la pared nueva viene acá, es decir, está creciendo literalmente por esta zona. Entonces el surco va a dar un patrón de crecimiento a la pared. Es muy útil y realmente ayuda mucho en los caballos con linfosura crónica. También tenemos una técnica que es levantamiento de tapa, que es literalmente en fase aguda, es levantar la pared para drenar el edema y que no se forme la cuña córnea. Acá tenemos este caso, no tengo las fotos de cuando lo hice, esto ya está tomada la foto cuando ya tenía como 3 meses de levantar la tapa, pero el objetivo es hacer 2 razas y levantar toda esta parte de pared para que salga el edema. De esa manera, si no hay edema, no hay cuña córnea y el crecimiento posterior del casco es mucho menor, entonces es mucho mejor. Por lo tanto, al no haber edema, no hay dolor por presión en fase aguda y en fase crónica tenemos un mejor crecimiento de la pared. Ahora, esta técnica ha caído en desgracia, ya no la usamos, porque si bien alivia mucho al caballo inicialmente, da inestabilidad a la falange y corremos más riesgo de hundimiento. Y la última técnica quirúrgica es la tenotomía del flexor digital profundo, es una medida de rescate en caballos que están teniendo mucho dolor por la rotación o que han tenido una rotación muy severa y por lo tanto se hace la tenotomía de este tendón para que no siga rotando la falange y de esa manera no siga habiendo desgarro laminar. Si lo tomamos a tiempo y teniendo un buen manejo podológico, ya sea con la herradura de madera o con lo que hagamos podológicamente, pero sobre todo con la herradura de madera o algo similar, el éxito es muy bueno y no tenemos que recurrir a la tenotomía. Pero recuerden que es una indicación, ¿sí? En algunos casos se hace tenotomía tomando como referencia la venografía previa. Cuando tenemos una venografía muy pobre, donde no tenemos irrigación de la lámina, muchas veces se toma la decisión de la tenotomía en base a esto para ver si podemos frenar la rotación de alguna manera y que no haya más daño de la irrigación del pie. Como pronóstico, bibliográficamente se habla que si tenemos menos de 5 grados de rotación es favorable, desde el punto de vista deportivo, de 5 a 10 es reservado, caballos con entre 5 y 10 grados de rotación vuelven a la actividad deportiva y más de 10 grados es desfavorable. Ahora bien, esto va a depender del grado de claudicación, de la idiosincrasia del paciente, de la tolerancia que tenga al dolor y de la respuesta al tratamiento. No hay que quedarse con la idea que una placa radiográfica que da 3 grados de rotación hoy es porque el caballo está bien. La enfermedad en fase aguda es muy activa y puede rotar hasta 8 o 10 grados en una noche, ¿sí? Así que nunca hay que quedarse tranquilos. Mientras el caballo esté con dolor y pulso digital, es sinónimo de que la enfermedad está activa. Como mensaje final, la infosura es una emergencia clínica que requiere de una atención inmediata tanto del veterinario como del herrador y que la celeridad con la que actuemos va a depender el éxito. Recuerden que es una enfermedad silente, es decir, la enfermedad
no nos avisa, cuando tenemos los primeros signos clínicos ya está establecida. A mí me gusta pensar que este es un partido que perdemos siempre. La diferencia es si vamos a perder 1-0 o vamos a perder 15-0. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar de perder por la menor diferencia de goles posible. ¿Por qué? Porque recuerden que los fenómenos tóxicos no dan signos clínicos, o sea, las metaloproteinasas se activan y se degradan los hemidesmosomas antes de que empiece el dolor, porque el dolor empieza cuando acumula edema. ¿Sí? Entonces ya tenemos que la enfermedad está acompañando al paciente sin que éste se dé cuenta. Entonces lo mejor que podemos hacer es tomar las medidas profilácticas cuando estemos frente a situaciones que sabemos que pueden infusurar el caballo. Una sobrecarga de granos porque el caballo se escapó y se comió media bolsa de avena, un cólico que no sale rápido, una causa de diarrea, una causa de endometritis, de retención de placenta, cualquier causa de temperatura alta, siempre está indicado tomar las medidas preventivas. Y recuerden que la mejor prevención es congelar los cascos. Simplemente para tener una idea, este fue un caso emblemático. Fíjense dónde está la superficie solar y dónde está la perforación con la convexidad de la suela. Esta es la ranilla y esta es la pared. Fíjense lo que había rotado esta falange y lo que había perforado. Esto ya tenía como 3 meses de evolución. Yo la seguí desde el día 1 y así, como la ven acá, se fue al campo. ¿Sí? Prácticamente la ranilla estaba a la altura de la suela, no había casi hematomas, y así estaba cuando decidimos mandarla al campo. ¿Sí? Así que lo importante es no darse por vencido. Así estaba, así llegó a estar, así se fue al campo con esta herradura invertida, con una silicona en la parte posterior. Bueno, me gusta siempre mostrar a la gente que trabaja bien. Este es el maestro herrador Alejandro Socas, que es nuestro docente de la Escuela de Herradores de la facultad y bueno, con quien hago estos trabajos. Bueno, nos veremos en la clase de síndrome podotroclear.